Muchas gracias, estimado Nehemías. Un placer haber sido invitado a este cara a cara y con una persona que estimo bastante, al estimado Shimon. Y esperamos que eh, podamos responder las preguntas y aclarar las dudas que las personas puedan tener al respecto de este tema, que es la transición de la idolatría hacia el monoteísmo. Entonces, bueno, estamos entendiendo de que estamos haciendo un programa abierto, pero que la gran audiencia son Nei Noach, o sea que son personas que ya han comprendido el concepto de ser monoteísta de acuerdo al judaísmo. Es creer en un solo Dios, uno y único, que es indivisible y que no se puede comparar con nadie ni con nada, y que por lo demás no se puede asociar tampoco hacia nada. Este concepto de la asociación es bien importante porque es uno de los principios de discusión que se tiene, por ejemplo, en el Islam, en los musulmanes, hablan del Hanif. Es una persona que se entrega al culto del monoteísmo sin hacer ningún tipo de asociación. No es un musulmán 100%, sino que es una persona que obedece, que se comporta bien, que es ética y moralmente, pero sobre todo que es monoteísta y en ese temor del cielo no asocia al creador con nada en la tierra. El principio del Hanif es ser, no asociar. En el judaísmo tenemos el concepto de shituf, donde sí se habla de cierta asociación y es donde surgen de pronto esos filamentos delgados en los cuales en el judaísmo de la Europa medieval, estoy hablando de la Europa occidental, ¿no?, más que de la oriental, se hablaba de que los cristianos podían ser considerados shituf, o sea que sí había una asociación, como si hubiera un dios por encima de otros dioses pequeños, porque la Torá dice que el Eterno es Dios de todos los dioses, de manera que sí da la posibilidad de que había otros dioses de menor valía y que de alguna manera eran supervisados por el Eterno y hacían funciones para el Eterno. De manera que todos estos dioses de las culturas paganas, idólatras, llegaron a ese nivel porque el mismo Eterno se los permitió. Y asimismo se podía considerar, de acuerdo a ese pensamiento, que Jesús en el cristianismo podía tener cierto grado de shituf, de asociación, de que Dios le había permitido hacer esa obra. Bueno, para aclarar, solamente para aclarar, ese concepto de shituf no aplica para el cristianismo. En la medida en que dijeron que sí aplicaba, era puntualmente en esa época, y lo hicieron para evitar la persecución y las matanzas que se hacían al pueblo judío. Ustedes se imaginan unos guetos judíos promoviendo y hablando de idolatría cristiana en medio de unas grandes poblaciones cristianas, pues obviamente los iban a masacrar, los iban a acabar rápidamente. Entonces ellos implementaron el concepto de shituf y les decían, sí, cuando les preguntaban, ¿qué piensan ustedes del cristianismo? No, es shituf, es una asociación. Pero en los círculos internos rabínicos se hablaba de que efectivamente sí, era una idolatría, como se hizo en el judaísmo de la Europa oriental. Entonces, valga la aclaración, el cristianismo, que es lo que nos atañe a nosotros básicamente en América Latina, catolicismo, cristianismo, mesianismo, todo lo que tenga que ver con el ídolo de Jesús como hijo o como Dios hecho hombre, Dios no lo permita, es un concepto que dentro del cristianismo no es considerado idólatra. O sea, los mismos cristianos hablan de idolatría cuando se adora un muñeco, una estatua, un árbol, la luna, el sol, pero ellos dentro del cristianismo no es considerado una idolatría. Por eso hablamos de la transición de la idolatría hacia el monoteísmo, porque cuando uno sale de la religión,
porque se ha dado cuenta de que hay un error histórico, de que no encaja, de que las cosas no son ciertas, no hay una validación ni antropológica, sociológica, ni histórica por fuera de los evangelios y las cartas paulinas, pues entonces uno dice cuál es la realidad, cuál es la verdad, y encuentra esta maravillosa verdad de la Torá, que gracias a Dios en estos tiempos está abierta para todas las naciones, antes no lo era. Entonces se nos permite estudiar allí acerca de este monoteísmo que nos enseña la Torá, y que nosotros también tenemos ese derecho como hijos de Noé a practicar ese monoteísmo. Y esa transición es la que verdaderamente marca el duelo, como toda separación, es establecer el duelo. ¿Por qué? Porque hay una discusión, me gustaría que Simón entrara en esta parte, acerca de si verdaderamente cuando dejamos la religión idólatra, entramos al monoteísmo del judaísmo, entramos a una religión judía, y de tal punto los Bnei Noach también estaríamos dentro de esa religión judía, o como lo pretenden algunos otros escritores y decir el noajismo, y digo noajismo porque es una extensión de la palabra noágida, válida, como algo nuevo, algo que rompe los esquemas. No es una religión, pero desde el punto de vista del significado del diccionario sí lo es nuestra relación con Dios, donde tenemos que cumplir una mitzvot, donde tenemos un libro sagrado que tenemos que reverencia a la Torá, y hay una serie de rituales y de normas que nos rigen a partir de ese libro sagrado para establecer esa relación con Dios. Desde ese punto de vista, el significado de religión calza perfectamente. De manera que no es una nueva religión, como lo expresó Maimónides cuando compiló el Talmud, no es una nueva religión y se nos tiene prohibido crear una nueva religión, pero sí estamos inmersos dentro del concepto del judaísmo. Entonces, Simón, no sé tú qué piensas al respecto de esto. Hola Meir, hola a todos, ¿cómo están? Aquí están todos en la sala escuchándonos y también a través de YouTube. Muchas gracias por la invitación, querido Nehemías. Bueno, referente a lo que tú dices, Meir, muy interesante, porque muchas personas nos ven o ven el noajismo como una nueva religión, cuando no la es, como tampoco lo es el judaísmo. Ni el judaísmo ni el noajismo son una religión, sino más bien un estilo de vida. Un estilo de vida basado en los 7 preceptos universales. Ahora, cuando hablamos de idolatría, no solamente nos referimos al cambio o lo que estábamos viviendo cuando estábamos dentro de una congregación cristiana o católica, sea lo que sea, sino también nos referimos al puesto, al lugar que le colocamos al pastor, al cura, al sacerdote de la iglesia. Cuando nosotros colocamos nuestra fe, cuando colocamos nuestra esperanza, cuando ponemos todo lo nuestro en aquella persona, en ese cuerpo finito, en ese mortal, a eso también llamamos idolatría. Idolatría es la dependencia a algo o a alguien que no sea Dios. Eso es idolatría. El concepto de idolatría es la dependencia a algo o a alguien que no sea Dios, ya sea el trabajo, las personas, las fuerzas naturales, etc. No solamente estamos hablando de Yeshua o de Jesús, sino también estamos hablando del pastor, del líder, etc. Entonces, cuando tú ingresas a una comunidad no ágida, tú ya vienes con un concepto establecido de antes, la liturgia, por ejemplo. En muchos casos tú llegas a una comunidad no ágida esperando tal vez que hayan cantos, esperas que hayan las mismas oraciones y te encuentras con la sorpresa que no es así. No es así.
Y precisamente por eso también nosotros le llamamos a las personas a que desaprendan todo. Que desaprendan todo lo que traen de las antiguas creencias, de su antigua religión. Tienen que desaprender todo, tienen que empezar de cero. La estructura de este edificio tienen que comenzarlo de cero. Importante es observar todo, como también preguntar todo. No solamente hablamos de idolatría cuando colocamos, como dijimos, cuando hablamos de dependencia a algo a alguien, sino que también se da mucho en las iglesias el dualismo. ¿Qué es el dualismo? La suposición de dos poderes rivales del bien y del mal. No sé, Meir, tú también ya llevas tiempo en esto, pero se da generalmente que se habla mucho sobre estas dos fuerzas naturales, entre el bien y el mal, y dejando de creer que Dios es el creador de todo. De hecho, para nosotros Dios es todo, es el creador de lo bueno y de lo aparentemente malo. Pero en las iglesias, en la idolatría, se piensa en esta posición, que es la de los dos poderes rivales, que es el bien y el mal. Y también existe esto que es el panteísmo. El panteísmo es la suposición de la ideología que iguala a Dios y la naturaleza. Cuando decimos, el universo me dio esto, cuando decimos, este arbolito me dio lo otro, pero lo deidamos, cuando deidamos algún objeto, cuando deidamos la naturaleza, cuando deidamos el sol, la luna y las estrellas, también estamos cometiendo idolatría. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese principio de idolatría, es de donde Dios nos sacó. Por eso muchas veces nosotros le decimos a Dios, gracias a Dios por no dejarme ser idólatra. Uno hace esa oración también, no sé si ustedes la hacen, no sé si tú, Meir, la haces, Nehemías, no sé si, pero a mí el rabino Ariel me enseñó a decir, dar gracias a Dios por no ser idólatra. Entonces, el concepto es que cuando uno sale y deja todas estas cosas, viene un vacío. Un vacío, pero gigante en cada persona. Y tú como líder nos has ya 15 años, querido Meir. 15 años, Meir. 15 años. Wow. Te has encontrado con este caso un montón de veces. Ese vacío que encuentra la gente cuando llega, por ejemplo, a una comunidad. Tú, bajo tu experiencia, Meir, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir referente a eso? Sí, claro. El vacío de ese rompimiento no es tanto de alejarse de las escrituras o del cristiano. El vacío grande radica principalmente de la vida en comunidad, de la congregación, de esa hermandad que se vive allí. Entonces, cuando tú estás en ese medio, el concepto de iglesia, de pueblo, te hace trabajar para eso. Más que el trabajo, es una vocación, es algo que nace. Entonces empiezas a hacer las cosas de corazón, involucrando muchos sentimientos. Y no sé, tanto en la iglesia católica, que es como que tiene otro tipo de comportamientos, pero sí en la iglesia evangélica, que fue donde yo me formé inicialmente. La búsqueda de la amistad y de la hermandad y de trabajar por el bien del otro en actividades sociales, viendo las preocupaciones y las dolencias de los demás, el rezar el uno por el otro, hacer canastas para los más necesitados, hacer campañas, almuerzos dominicales, recolectas de ropa, de juguetes, de medicinas, todo este tipo de actividades sociales que son es lo común dentro de las iglesias. Bueno, hay mega iglesias que están en otro rol piramidal,
y están pensando solamente en cuestiones de dinero y en bendiciones y otras cosas. Pero hay un corte de iglesias evangélicas que verdaderamente trabajan como misioneras en zonas donde no ha llegado propiamente la Iglesia Católica como tal, donde el Estado es ausente, y llegan estos misioneros con este tipo de ayudas, ¿no? Y entonces hay visitas a hospitales, a orfanatos, a las cárceles, donde se les lleva oración a personas que están muy necesitadas por la crisis humanitaria que están sufriendo. Son personas que están en una cárcel carentes de libertad, que están pasando necesidades de alimentación, de hacinamiento, de humillación humanitaria. Y entonces el hecho de que llegue un misionero a darles un mensaje que se dice que es de amor, pues obviamente la persona está muy vulnerable y recibe esta visita con agrado, te recibe un tratado, un testamento, lo que sea. Si tú le pides en ese momento que se convierta al cristianismo, él abandona todo y se convierte al cristianismo, porque es la única luz, es la única agua que le llegó en un momento de sed. Entonces, cuando tú te alejas de todo eso y comienzas a estudiar en estas comunidades virtuales y te preocupas por el estudio y ves que no hay manera por el momento de aplicar todo eso que traías de allá, y dentro del desaprender todo, incluso desaprendes esa parte, y entonces nos volvemos como filosóficos, encerrados en el estudio de libros, en la interpretación de los textos, y como dice el rabino Uri Sherki, nos olvidamos de hacer práctica de estas misbot. No es solamente el estudio, es hacerlo práctico en nuestra vida. Entonces no es desaprender esa parte humanitaria, y tampoco traer los métodos de crecimiento que se hacían allá. No, es que allá aprendía el gobierno de los 12 y la pirámide, etcétera. No, es a abrir tu corazón hacia el amor al prójimo. Diste un punto súper importante, Miguel. En el hecho de que, mira, muchos de lo que las personas que están aquí saben que el mundo se sostiene. ¿Cuáles son los tres pilares del mundo? ¿Cuáles son los tres pilares que se sostienen el mundo? El estudio de la Torá. El estudio de la Torá, los actos de bondad. Y la plegaria. Y el servicio divino. Entonces muchos estamos cumpliendo eso. De esos tres, sinceramente, de esos tres pilares, en mayor parte de las comunidades, digamos que se cumplen dos. Y hay uno que en muchas partes se ha dejado de lado. Precisamente ese vaso de agua no se está dando. Precisamente al más necesitado no se está llegando. Tú recuerdas que vemos el caso de Sodoma y Gomorra. Lo voy a decir en ese término, porque el término que más se conoce es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solamente cayó, el juicio divino no solamente llevó a Sodoma y Gomorra por los pecados sexuales, sino por la falta de bondad. Así también nos enseñan los sabios, que por falta de bondad, también cayó el castigo en Sodoma y Gomorra. Y resulta que creo que como comunidades estamos al debe en eso. Porque claro, antes nos encerrábamos en 4 paredes, pero ahora nos estamos cerrando en un computador. No estamos saliendo, no estamos llevando a cabo nuestra misión. O sea, todos tenemos una misión en la vida. Yo no estoy en desacuerdo en que no se haga. Si lo que pasa es que no estamos llevando a cabo eso. O sea, estamos pensando, los tres pilares que es el estudio de la Torá, la plegaria y la obra de bondad con la Sedacá. Que Sedacá es acto de justicia, no es caridad. Entonces, ¿cómo se entrelazan entre una cosa? ¿Cómo nos elevamos a través de eso? Quiero traer a colación lo siguiente: pensamiento, palabra y acción. Son las vestimentas del alma. Pensamiento, palabra y acción.
¿Y cómo se eleva? A través del estudio de la Torá, a través de la plegaria y a través de los actos de bondad. Precisamente lo que estamos dejando de lado, y algo muy importante, son los actos de bondad. No digo que todos no lo hacen, pero hasta el momento, por eso impulsé este proyecto llamado Trabajando con H, Trabajando, porque precisamente tenemos que llegar a donde antes llegábamos. Antes íbamos a cualquier parte con la idea proselitista, o para hacernos nosotros sentir bien y decir, yo estaba haciendo esto. Pero cuando hablamos de ser acá, no estamos hablando de dar solamente un té o un café o una colación fría, sino cuando hablamos de ser acá estamos también hablando de que eso, la motivación por la cual estamos yendo, es poder poner oído en aquellos que lo están necesitando. Y ese algo que lo están necesitando a veces son los mismos miembros que están conectados hoy acá, que se sienten, incluso estando en comunidad, se sienten solos. En nuestras comunidades, y ya vamos al punto que estamos hablando en un comienzo, cuando te conectaste. En nuestras comunidades también se necesita un oído. En nuestras comunidades también se necesita hablar, prestar oído, estar más presentes. Y lo que estábamos hablando al comienzo de Meir, era que la mayoría de las personas, cuando ingresan a una comunidad, solamente se quedan en lo virtual y se hacen yeshivas virtuales. Todo es virtual. Entonces, ¿cómo reparamos esa temática? ¿Cómo reparamos ese asunto, Meir? ¿Cómo hacemos de esto que es virtual algo más presencial? Sí, Simón, el fundamento de todo esto lo explica muy bien el rabino Isaac Ginsburg en la Cuarta Revolución de la Torá, cuando dice que de hecho antes del pacto de Noé ya existían 6 mitzvot. La gente son denominados los Nei Adam, cumplen estas 6 mitzvot. Y el mundo debería de haber estado bien. Desafortunadamente no fue así y a partir de Noé hay un nuevo mundo, pero a partir de Noé solamente se añade una mitzvah nueva y es la de permitirle comer carne, o sea, cuidar y mantener la naturaleza, no tener esa crueldad. Pero hasta allí muy bien por los Nei Noach, porque han dejado la idolatría y porque están cumpliendo las 7 leyes. Pero esa no es la cuarta revolución de la Torá. O sea, la Torá no se abrió en conocimiento para las naciones solamente para que dejaran la idolatría. Hay que hacer un salto, que el rabino Ginsburg dice que es un salto abismal, es un salto que marca toda la diferencia. O sea, no nos podemos quedar allí solamente con decir somos monoteístas y cumplimos las 7 leyes. Eso es lo básico, eso es el primer peldaño. Tenemos que aprender las leyes de Sedaká, de las cuales hablaste ahorita, de las leyes de la justicia social, de la bondad, aprender de Abraham, de esa bondad de Abraham, de esa preocupación de Abraham. Abraham sabía que la gente que venía por el camino traía hambre y abrió las puertas de su carpa para que recibiera alimento físico. Y con ese alimento físico se le dio el alimento espiritual. Pero esa es la enseñanza para lograr dar ese salto de Nei Noach a Nei Abraham, que no es fácil. Y si para hacer Nei Noach un promedio de 3-4 años, imagínate lo que vamos a tardar también para aplicar esas leyes de Sedaká en la sociedad. Buena, es increíble, pero es verdad. Pasando a otro tema, Miguel, primero, antes de continuar, mucho se habla de religión, que nosotros prácticamente somos una nueva religión. Como dijo mi profesor, al cual estimo mucho,
el profesor Reuel Rolando, lo religioso está en los ojos del religioso. Lo religioso está en los ojos del religioso. Por lo tanto, no creo que sea esto una nueva religión. Porque para hacer una nueva religión, primero tenemos que añadir reglas, añadir nuevas leyes, y eso nosotros no lo hacemos. Tratamos de cumplir las 7 leyes universales, las 7 leyes de Noé. Y cuesta. Aquí el que quiere hacer la conversión, acuérdense que son más preceptos. Pero cuesta. Y en eso estamos nosotros ahora. Bueno, ahí estaba viendo en YouTube que está Marcelo Goldstein también. Saludos, Marcelo, un gusto poder saludarte. Está el rabino Ariel Groisman, que nos envía saludos a ambos. Muchas gracias, Raf. Muchas bendiciones, muy buena semana para usted también. Está Humberto Rivera de México, Guadalajara, un gusto poder saludarte también, y a todos los que están aquí en el panel. Eso fue un paréntesis, Meir, para ir un poquito relajándonos. Muchas gracias. Sí. Pero yo te digo... Yo te hago una pregunta. Sí, dime. Yo te hago una pregunta. Dile. Este es un ejercicio de racionalidad que estábamos haciendo en el grupo de Britoland, ya, precisamente. Entonces pregunto yo, si un profesor de filosofía les dice que quitemos la parte del cumplimiento de las mitzvot, quitemos el pacto de Noé y la entrega de la Torá, entonces, ¿qué queda? Ya no podemos hablar de un Nei Noach, estamos hablando de un justo de las naciones, que se comporta bien, pero no está guardando mitzvot porque sea un mandato divino, no sabe nada del pacto de Noé y tampoco tiene muy en cuenta lo de la entrega de la Torá en el Sinaí. Entonces hablamos de un justo de las naciones que viene a ser algo más parecido a un humanista racional, al estilo de Aristóteles y todo este concepto de la filosofía. Entonces, tratar de desligar el tema del Nei Noach del judaísmo, pienso que es importante, porque los Nei Noach existen porque existe el judaísmo. Yo creo que no es tanto si el judaísmo es una religión o no, porque hay argumentos a favor y argumentos en contra. Si los noágidas están dentro del judaísmo y tú crees que el judaísmo es una religión, entonces el noajismo también es una religión. No es una religión nueva, pero tampoco podemos permitir que se convierta en un parajudaísmo, que es cuando entonces ya me empiezo a poner la kipá, no sé decir talit, las mujeres empiezan a vestir como judías y empiezo a celebrar todas las festividades judías y a hacer los rezos judíos y a tratar de vivir como un parajudío. Yo estoy hablando de un país donde tenemos muchos paras, entonces es muy común, pero creo que el riesgo está allí, en tratar de parecernos a un judío en su comportamiento, en su cultura, en su forma de ser. Pero definitivamente el Nei Noach está inmerso en el judaísmo, porque por fuera no lo puedes apreciar de esa manera. Si quitas todas esas cosas, te vas a encontrar solamente con un justo de las naciones, y de eso sí hay bastante. Pero Nei Noach, solamente desde la perspectiva parece, se pegó Meir. Meir, no se te entendió lo último que dijiste. Lo podrías repetir, justamente lo último, con lo que estabas terminando, que se te quedó pegado en internet, parece. Parece que... A ver, 1, 2, 3, probando. Parece que tenemos problemas con tu internet. No sé desde qué punto dejamos. A ver, 1, 2. Ahí volviste, ya, ahí volviste, escríbame. Bueno, no sé si ahí me estás escuchando ya mejor. Sí, perfecto. Bueno, listo, es que se me sube el voltaje. La cuestión es entonces tratar de definir al Nei Noach por fuera del judaísmo. Pienso que es difícil, creo que no se puede. Por fuera del cumplimiento de las mitzvot, por fuera del pacto de Noé, por fuera de la entrega de la Torá,
no es posible hablar de Nei Noaj. Estamos hablando de un justo de las naciones. Exacto. Mira, ¿Qué piensas de eso? mira, yo sinceramente creo que el movimiento no ágida, no me gusta mucho la palabra movimiento, ya lo he dicho bastantes veces, porque me suena muy político. Tengo problemas con la palabra movimiento y con la palabra compañero, así que prefiero no mencionarlas mucho. Pero sí, creo que cuando estamos hablando de Nei Noaj, cuando estamos hablando de nosotros, estamos hablando, que está tu perrito ladrando ahí, eso, estamos hablando desde el interior hacia el exterior, como son todos los cambios. Creo que muchos de los problemas que hay y que han habido siempre es que queremos cambiar nuestro exterior cuando no cambiamos nuestro interior. Creo que queremos lo instantáneo y no queremos lo que se procesa. Queremos lo rápido y queremos lo fácil, pero no queremos lo que nos cuesta. Y para poder hacer un cambio real en nuestra sociedad, primero tenemos que partir cambiando nosotros. Hemos hablado de desaprender, aprender, desaprender para volver a aprender. Hemos hablado de observar, hemos hablado de preguntar, pero no estamos diciendo esto para el exterior. No estamos hablando, o sea, podemos darle esa sugerencia, podemos darle ese consejo a las personas, pero resulta que ese cambio parte primeramente por uno, al igual que la SEDACA. Partamos dándose de acá primero en nuestras casas, partamos dándose de acá a nuestro amigo, partamos dándose de acá a nuestra familia. Como yo ya lo dije, SEDACA no solamente es llevar una caja de mercadería, no, esa es la motivación, una motivación, pero muchas de nuestras familias, muchas personas, de nuestros familiares, también necesitan un oído, necesitan un respaldo, alguien que te diga, vamos, sigue adelante, pero estamos hablando de un cambio más profundo, estamos hablando de un cambio en nuestro comportamiento. Lo que hoy día hablábamos, me daba mucha risa, hoy estamos en una charla, en una clase que estaba dando Rodrigo Miranda de la Comunidad Internacional de Mendoza, y precisamente Rodrigo decía, yo no voy al trabajo y les digo a todos shalom, 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 shalom. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido? Así, saludamos a nuestro amigo normal, ¿te imaginas? Yo le digo, llego al trabajo, le digo a mi jefe, ¿qué tal, shalom? ¿Cómo te va? Estamos hablando de algo auténtico, estamos hablando de autenticidad, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser lo que somos primeramente en nuestras casas. Tenemos que ser como somos en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y después tenemos que ponernos a pensar en cambiar lo que está afuera. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que se vivió en nuestra antigua religión y que se está viviendo ahora. Que queremos cambiar, somos los Avengers 2.0, ¿ah? Y venimos mejor no digo nada, iba a decir algo, pero me arrepentí en el camino. Pero es verdad, así estamos trabajando de esa forma. Y ojo, todo cambio parte por uno primero, chiquillos. Le digo a Alma, le digo a Esther, a Rosario, a Eliezer, Eric, todo cambio parte por uno primero. Todo cambio parte por uno primero. Meir. Enciende tu micrófono, ahí sí. Ok. Hay un concepto de la Torá. La Torá me gustó mucho una analogía que hacía el rabino Tobias Serber acerca de la gente que se acerca a la Torá. Dice, la Torá es como una piscina donde vemos todo tipo de personas. Vemos la persona que va a la piscina pero no se mete al agua. Da vueltas, se sienta, lee un libro, toma sol, pero no se mete al agua, pero está en la piscina. Vemos la persona que
prefiere mojarse los pies, entonces se sienta en el borde y moja los pies, y está bien. Vemos la persona que se mete a la piscina, pero por la razón que sea, solamente se queda en la parte bajita, allí parado, que le llegue el agua a la panza y está bien, está disfrutando el agua, se siente bien y está en la piscina. Y también hay el tipo de personas que llega y se mete a la piscina y anda por la parte baja y por la parte profunda y se sumerge y se zambulle y vuelve y sale y vuelve y entra y está disfrutando también de la piscina. Y todos están disfrutando de la piscina. Y así es la Torá con las distintas personas que llegan. Entonces lo importante es cuál es la motivación por la que llegas a la Torá, cuál es la motivación por la que ingresas a un grupo Bnei Noach, cuál es la motivación por la que continúas en el grupo Bnei Noach. No es solamente por decir yo pertenezco a tal grupo o eventualmente voy a una de las clases, en un curso de 150 clases tomo 20, y cuando puedo meter la cucharada en el grupo de WhatsApp, pues hago preguntas inconexas que tienen más que ver con lo que yo estoy viendo y en redes sociales. Entonces por allá vi un video y hago una pregunta de cosas que en realidad no me están sirviendo a mí. No tienen que ver con los temas de estudio, son curiosidades. Entonces el problema es que no estamos centrando un objetivo que nos identifique como personas, ser sincero cada uno y decir cuál es mi motivación, qué es lo que yo quiero hacer como Bnei Noach. Cuando uno logra responderse eso, uno como director de la comunidad o el rabino que está siguiendo puede orientar, tú quieres hacer esto, entonces sabe por dónde encaminarlo. Y de esta manera la persona que está buscando conversión pues no se va a quedar en una comunidad Bnei Noach, uno lo va a remitir donde un rabino que lo pueda guiar hacia eso, porque está siguiendo su objetivo y el trabajo de uno como director es identificar esas necesidades, pero el trabajo individual de cada uno es identificar cuál es su motivación, cuál es su objetivo. Yo creo que muchas personas se están acercando solo por curiosidad y están alrededor de la piscina mirando a ver qué hay de atractivo, qué hay para mí. Y cuando tenemos esa filosofía, esa manera de pensar de qué hay para mí, realmente no estamos preparados para recibir Torah. Para recibir Torah se requiere que la vida, no digo que nos haya golpeado, pero a la mayoría sí nos ha golpeado, nos ha despertado y hemos visto esa luz grande y nos ha llamado la atención y queremos cada vez más y somos como ese nadador que quiere andar por la parte baja y por la parte profunda y disfrutar de toda la Torá. Pero igual todos son válidos, pero sí se requiere que haya sinceridad y un gran compromiso de trabajar en equipo, porque si no queremos ser lobos solitarios en medio de un grupo que está regido bajo unos parámetros de trabajo en equipo, pues vamos a hacer una piedra de tropiezo. Vamos a ser los que criticamos, los que denegamos. Si se dice que hay una reunión presencial en una ciudad, pues no vamos, no nos interesa esa parte, porque queremos solamente satisfacer el ego, la curiosidad, pero no queremos comprometernos. Yo creo que ahí es el problema, mi estimado Shimon. Hoy, ¿sabes qué? Estaba pensando en algo que tú estabas nombrando ahora, sobre el compromiso. Y creo, a ver, voy a traer un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra comunidad, porque yo pertenezco a la comunidad, perdón, antes que todo, yo soy Shimon Andrés, no me presenté, soy Shimon Andrés, pertenezco a la comunidad Noagia de Chile, donde yo soy estudiante, y de forma paralela armé este proyecto llamado Noagias TV, con el mismo objetivo de poder unir nuestras comunidades, que todos podamos compartir y que si, por ejemplo, Nehemías o Meir tienen contenido que me lo hagan llegar, se los digo desde ya para poder compartirlo, porque
yo de verdad me siento feliz de haber estado, de conocerlo a ustedes. Mía lleva mucho más tiempo que yo, Meir, para qué decirlo. yo, yo tenía espinillas cuando Meir ya estaba acá. Pero bueno, soy un poquito disperso, así que tírame la oreja cuando me vaya del tema, Meir. La verdad, en nuestra comunidad hay un caso de un niñito, Joseph, al cual queremos mucho en la comunidad, y donde este niñito resulta que le diagnosticaron mal, a mi apreciación, o un autismo. Eso fue lo que le dijeron a la mamá. Pero resulta que ella lo llevó a la escuela de lenguaje y le dijeron, ¿sabe que el niño no tiene autismo? Sino lo que le falta es más contacto con el resto de los niños para que vaya soltando su lengüita, para que se vaya relacionando, para que pueda ir conversando y hablando bien. ¿A qué voy con esto? Que en muchos casos hay muchos niños que están mal diagnosticados, producto de la pandemia, donde los niños nacieron y durante 3 años no fueron a un jardín infantil, donde durante 3 años no conectaron con otras personas. Y creo que ese es el mismo fenómeno que se está dando también en las comunidades. O sea, fueron 3 años de encierro, fueron 3 años donde no hubo interacción hacia afuera. Entonces, al momento de decirles, vamos para allá, hagamos esto, hagamos lo otro, no, ya los niños, de verdad, no, yo me llevo el viernes, me junto con los chicos a hacer plegarias, me cierro en este computador y ya hice todo lo que tenía que hacer. Creo que nos falta más ese roce, creo que somos niños de la pandemia. Las comunidades son producto de una pandemia, me lo caché también por eso. Y porque mucha gente llegó a internet y encontró a Brito Lab Colombia, encontró a Estudiantes Universales, pero sí, somos una comunidad en pandemia con estudiantes de pandemia. Ahora tenemos que enseñarles a esos niños que tienen que relacionarse con otros. Y tenemos que dar ese paso de lo virtual a lo presencial. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, aunque lo acepten o no lo acepten, son niños de pandemia. Niños de pandemia. Creo que es un llamado de atención. No soy quién para llamar la atención, pero ya que me dieron este espacio, lo hago y digo, chicos, júntense, reúnanse. No hay nada más rico que el verse a la cara, el darse un abrazo. A mí me gustaría estar en este momento allá en Argentina, o estar, por supuesto, en Colombia, pero lamentablemente aún no se puede, pero ya lo vamos a hacer. Pero es importante salir de tu zona de confort y poder hacer eso, lazos, conectarte con el otro. Ahí estaba Yogebet por ahí y ella tuvo la bendición de poder estar en el primer congreso No Ágida. Hubiese sido hermoso que todos hubiésemos podido estar. Pero como digo, somos de pandemia. Aún nos falta dar ese paso. ¿Qué opináis tú, Meir? Alguna vez se le preguntó al rabino David Salem por cómo veía el futuro, la proyección de las comunidades en América Latina. Es una pregunta muy recurrente que yo le hago casi a todos los rabinos y a las personas que están trabajando con noágidas. Y él decía, en ese momento, lo general de todas las comunidades noágidas es que son incipientes. La mayoría tienen 10, máximo 15 miembros activos que se reúnen eventualmente y están siguiendo el plan de estudios. Pero realmente para lograr unificarlos a todos y hacer un verdadero proselitismo sería cuando tengan 500, 600, ojalá miles de miembros. Cosa que ni siquiera el grupo de WhatsApp les va a permitir tenerlo, porque creo que son 250 personas que permite el grupo de WhatsApp. Entonces van a tener que encontrar otras plataformas y otros mecanismos para poder dar sus clases y para poderse reunir y debatir.
pero para poder llegar a ese número de cientos o de miles, es necesario que esos 15 se conozcan personalmente, que se unan y que logren compenetrar sus familias. Y hacía el ejemplo de las constituciones nacionales, ¿no? Que fue el producto de que se juntaron familias nobles, familias respetadas, y en esa interacción establecieron sus cortes de justicia y se constituyeron como constituciones nacionales, perdón la redundancia, constituciones nacionales. Y asimismo tiene que suceder con las comunidades no ágidas. Pues vamos a hablar de verdaderas comunidades cuando tengamos un sitio de reunión, cuando tengamos reuniones programadas, nos conozcamos de tú a tú y podamos hablar como se hace en una comunidad judía, donde yo sé cuándo es el bar mitzvah del niño, de la niña, el matrimonio, el luto de un difunto, todas este tipo de situaciones que nos unen como seres humanos, tenemos que empezar a compartirlas de manera presencial. El abrazo, lo que tú decías, la relación es vital para la consolidación. Pero no me quiero desviar del tema que era de la idolatría. Sencillamente estamos hablando de ese duelo que se hace en la transición de la vida idólatra a la vida monoteísta. Y yo creo que hemos dado en un punto importante, y es a no teorizar el concepto no ágida, no volver esto algo académico, como si estuviéramos asistiendo a una universidad, sino que es un trabajo que estamos aprendiendo entre todos. Yo creo que ese es el punto principal. Obviamente no basta dejar la idolatría, hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta para nuestro progreso espiritual y humano, pero en esa transición lograr superar ese vacío, desaprendiendo, como dijiste al comienzo, pero no borrando que esa fue la fundamentación de nosotros y que nosotros no llegaríamos a ser lo que hoy en día somos como no ágidas si no hubiéramos pasado por esas experiencias. Creo que es como una buena conclusión de todo este tema, Simón. Sí, y lo otro, Meir, es que el error que muchos cometen es que, por ejemplo, se salen de la iglesia y salen hablando mal, por ejemplo, del hermanito fulano, que el pastor aquí, que en fin, que las ovejas pasaban por el pastor, que la lana pasaba también por el pastor, etcétera. Creo que ese es irrelevante en lo personal. Porque tú no puedes salir de un lugar y hablar mal del lugar donde tú, en cierta forma, que te apoyó cuando estabas mal. Porque ahí también hiciste amigos, hiciste familia. Si bien tú dejaste la idolatría, si bien tú dejaste la religión, el paganismo, como lo dije en un comienzo, el paganismo, el dualismo, y la idolatría, tú la dejaste, sí, la dejaste, pero ahí hay personas, hay seres humanos, hay personas que te brindaron apoyo cuando tú estuviste mal, personas que te pusieron el hombro para que tú lloraras cuando también la pasaste mal. Entonces, salir de la religión, salir de la idolatría y hablar mal de las personas, amigos, no está bien, no podemos atacar al otro. O sea, el otro día conversaba con mi jefe y mi jefe me decía, a ver, Andrés, hay algo que no entiendo, ¿cómo es este precepto de no matar? Y yo le decía, mire, ¿sabe? Le dije yo, con respecto a no matar, muchas veces avergonzamos a alguien en público. Este término, esto se lo escuché al rabino, al Rabtuya Ferber. Muchas veces nosotros avergonzamos a las personas en público. ¿Y qué hacemos con eso? Las matamos. Matamos en cierta forma su alma. A un niño que lo avergonzamos en público, le cambiamos todo. Le cambiamos su autoestima,
hacemos que ese niño también sufra cambios de actitud. Nosotros, al avergonzar a otra persona en público, no sabemos el daño que le estamos causando. Y de cierta forma también es matar a alguien. Entonces, y bueno, y así ese Amizbot tiene un hilo más grande donde podemos estar eternamente conversando, pero voy a eso. Que no, por ejemplo, mis padres fueron, o sea, yo nací en una iglesia, crecí en una iglesia, pero no me arrepiento de haber estado ahí. O sea, me arrepiento de lo que hice, pero no me arrepiento de las amistades que tengo. No sé si me puede llegar a entender. De hecho, Claro que sí. yo participé en un canal de televisión, discúlpame, con esto termino. Yo participé en un canal de televisión a los 9 años. De los 9 años aprendí demasiado. Y gracias a eso es que tomé la iniciativa también de hacer magia a lo que yo aprendí antes. O sea, no todo, como lo que tú dices, sí, hay que desaprender, pero desaprendamos el concepto de que Jesús no es Dios, y que el pastor es una persona normal, y que el rabino es una persona normal, y que aquí no hay lo que hay allá. Eso hay que desaprender, pero quedémonos con la ayuda social, quedémonos con otras cosas que pueden ayudar al crecimiento personal y espiritual de cada persona. Meir. Sí, y hay una palabra que una compañera del grupo en estos días nos trajo a colación, y es tener cuidado de no judeolatrar, o sea, hacer del judaísmo también una idolatría. Buen término, voy a ocupar. Nosotros los Bnei Noach, importantísimo, porque siempre vamos a encontrar personas que se acercan y siempre llegan buscando conversión, ¿no? Porque no saben nada de Bnei Noach ni nada. Entonces salen, por las razones que sean de la religión, salen de la iglesia y entonces dicen, me quiero convertir al judaísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque amo la bandera, porque amo Israel, no sé, me gusta Hanukkah y usar los peyots. No saben, no tienen, nunca se han acercado a una comunidad judía, no tienen idea de lo que es vivir en comunidad. No saben lo que es la Torá. Solamente han visto íconos. Y entonces las personas que llegan a las comunidades muchas veces llegan con esa iconografía y traen una idolatrización también de ese judaísmo. Y romperles con eso es difícil y se presta para discusiones cuando tú tratas de argumentar de que el judaísmo es algo universal y que nosotros como naciones tenemos que tomar esa parte universal del concepto de la Torá. Entonces, no es siguiendo un sidur judío ni estudiando textos sagrados judíos que no pertenezcan a las naciones. Sabemos que es muy difícil desglosar porque no hay textos explícitos para noágidas. De pronto en un capítulo de determinado libro que es solo para judíos, allí se habla de los noágidas. Entonces tocaría adquirir el libro solo para leer ese capítulo y estudiar ese capítulo. No se puede leer dentro del contexto porque se van a presentar situaciones adversas, van a haber confusiones y todo ese tipo de cosas. Por eso es tan importante, así como hablamos de la constitución de las comunidades, la contratación de un rabino. Y hablo de contratación porque estamos hablando de un contrato civil donde se prestan unos servicios y se pagan unos honorarios. Y es lo que la mayoría de las comunidades noágidas no están dispuestas a hacerlo. Cuando tú les dices que el rabino tiene que saber y dosificar, filtrar esa enseñanza que te va a dar, pero hay que reponerle también su tiempo y su servicio. Entonces, como que por ahí no es y se empieza a salir la gente del grupo.
pero es la realidad. Esto es como un estudio, como cualquier otro estudio, donde si quieres aprender de una técnica o de un conocimiento específico, tienes que pagar un profesor. Y aquí el profesor se llama rabino, y es necesario hacerlo. Y tan delicada es la línea de no judeolatrar como de trabajar desinteresadamente y sin un propósito. Es una línea muy delgada que tiene que ver con la ética y con la verdadera identidad que yo como persona tengo. Entonces, yo creo que el Bnei Noach, cuando abandona la idolatría, también debería de... Sí, Yocheved, un rabino o un moré está correcto, un moré certificado, ¿no? Que tenga las ideas claras y que sepa por dónde va a conducir el grupo. Eso es importantísimo. Pero es importante que la persona que sale de esa religión, que está en esa laguna sin orillas, que yo le llamo laguna sin orillas, que no sabe hacia dónde nadar, también tenga sinceridad consigo mismo y un cierto ya grado de madurez. Yo creo que la experiencia que le ha dejado haber pertenecido a un grupo idólatra, a una religión idólatra, tiene que haberle permitido tener ya un grado de madurez para poder estar en un grupo de estos que requiere verdaderamente de que des ese paso más hacia la responsabilidad contigo y hacia la responsabilidad del mundo. De hecho, las 7 mitzvot se dividen en eso, ¿no? En mi responsabilidad con Dios, mi responsabilidad con el prójimo y la responsabilidad conmigo mismo. Es un llamado entonces a madurar como persona y a sentir que verdaderamente Dios tiene una misión y que yo tengo ya poco tiempo o estoy en el tiempo propicio para empezar a ejercer esa misión. El propósito divino, buscarlo, anhelarlo, pedirle a Dios que te revele en rezos, no sé, pero hay que buscarlo y seguramente que sí lo vamos a encontrar. Cuando la persona logra identificar, este es mi propósito divino, independientemente de que eso me vaya a generar el sustento o no me lo vaya a generar, deja eso en las manos de Dios. Lo importante es esa sinceridad en esos 3 niveles, con Dios, con los demás y principalmente contigo mismo también, creo yo, mi estimado Simón. Oye, de ahí me vas a pasar eso, lo último que dijiste. Está bueno para anotarlo, dejarlo ahí y publicarlo. Bueno, Juan Manuel Chaparro dice, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Manuel, un gusto que estés viendo este live. También tenemos a Rosa María, saludos Simón y Meir, que sigan nuevos proyectos. Sí, estamos en eso con Meir, trabajando en nuevos proyectos. Radio Arca Internacional, pensamientonoaiqueda.com, ahí también pueden escuchar Radio Arca. Esmeralda Espinal, saludos desde El Salvador, increíble, desde El Salvador nos están viendo, Meir, saludos a El Salvador. Mi querida Berito, un abrazo, un beso, Berito Roda Núñez. Dice, buenas tardes, qué importante estar consciente de cómo se hace comunidad. Mira, imagínate, qué importante es eso. Qué importante es saber y estar consciente de cómo se hace comunidad. ¿Qué más? Hay que darle gracias a Chem por la religión, cuando uno estuvo en la religión, que te sirvió finalmente como trampolín para llegar o sea, primero tenemos que conocer la mentira. Mi papá, yo le decía, papá, ¿sabes que me siento mal? Tantos años de mi vida desperdiciado, tantos años de mi vida perdido, sin conocer la verdad, le decía ya a mi papá. Y mi papá me dijo, hijo, primero tenías que conocer la mentira para después saber cuál es la verdad. Y creo que tenía razón. Bien. Y Esmeralda también dice, cuando una persona sale de la idolatría y adopta las leyes noágidas, tiene que saber que ya no hay regreso atrás, ni para tomar impulso. Su mentalidad debe cambiar respecto a la idolatría. Exactamente. No he conocido a nadie que haya salido de la idolatría, del paganismo, del dualismo, etcétera, 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 que haya retrocedido o que haya ido hacia atrás.
Vamos a leer un poquito aquí los mensajes. Chalón, ¿podría compartir el enlace de Radio Arca Internacional en el grupo? Meir, esa es tu labor. Sí, el sencillo pensamientonoágida.com, ahí está la emisora. Si gusta tener la app, la puedes encontrar en las apps de radios internacionales como radio.net, Radio Colombia, Radio Vox. Bueno, hay distintas aplicaciones que si pones Radio Arca Internacional te van a salir allí, puedes tener la aplicación en el celular o en la tablet. Bien, eso espero que Emanuel te haya quedado claro. Referente a tu pregunta, Rosario, gracias por sus enseñanzas. Saludos desde Perú. Saludos, querido Perú. Saludos a todos los amigos. Amigos, no compañeros, amigos, estimados amigos que están en Perú. Nehemías, no sé si quieres preguntar algo, quieres dar espacio a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sería un gusto. Yo creo que esto daría para más, pero bueno, si hay una persona que quiera preguntar sobre todo lo que lo que ustedes han expuesto el día de hoy, para mí ha sido fascinante. Son temas muy puntuales que hay que priorizar y hay que trabajar cada día. Así que bueno, si alguno de aquí de la sala tiene alguna pregunta, lo puede hacer mediante el chat y bueno, le damos paso a nuestros amigos para que puedan contestarlo. Si no, si les parece, ya podríamos también dar como la parte del cierre de las ideas. Así que le diría en todo caso de que lo puedan hacer. 3, 2, 1. Aparentemente no hay preguntas. Nehemías, quería agradecerte por el espacio. De verdad que estar frente a Meir para mí también es un privilegio. Es una persona que lleva mucho tiempo, pero más allá del tiempo que lleva, es una grata persona. Creo que tenemos buen feeling como comunicadores, no sé. Espero que podamos también participar en otros eventos juntos. Pero Nehemías, muchas gracias, querido Nehemías. Siempre he recibido mucho apoyo de parte tuya también. Digo también para que por otro lado nadie se sienta. Pero he recibido mucho apoyo tuyo también. Y así que muchas gracias, Nehemías, por dar este espacio, por estar aquí. Meir, un abrazo grande y muchas gracias, Meir, por compartir también este espacio. Muchas gracias, Simón. Realmente el sentimiento es mutuo, de respeto, de admiración por lo que estás haciendo allí en Chile y que es representativo para toda América Latina. El hecho de estar en uno de los medios de comunicación que más me encanta después de la radio, que es el de la televisión, el de las audiovisuales. Te deseo muchísimos éxitos en ese emprendimiento. Sé que es algo difícil, pero lo estás haciendo muy bien, con mucha responsabilidad, sobre todo con la ética, por tu público y ese respeto que es tan importante de la gente que mira tus productos, que está mirando tus contenidos y es bien interesante y de verdad que te admiro por la juventud que tienes y el nivel de compromiso que estás adquiriendo con de las comunidades no ágidas. De manera que es un apoyo muy grande para las comunidades que están creciendo, encontrar ese tipo de medios, como lo es Radio Arca, como lo es Notinoag, como lo es Noágidas TV, y posteriormente habrá muchísimos más. Pienso que una comunidad sin el respaldo de medios de comunicación, de canales y plataformas que nos permitan entrelazar y compartir experiencias y conocimientos, es difícil, no se puede hacer, no se podría hacer, pero gracias a Hashem sí lo estamos logrando, gracias a Nehemías y a los estudiantes universales en conjunto, porque siempre para mí son líderes en eventos.
en América Latina. Yo conocí mucho del noajismo gracias al trabajo de estudiantes universales, con los foros, los conversatorios, las clases, todo lo que ese trabajo que están haciendo, y siempre Nehemías ha estado al frente de esa parte técnica y digital, de manera que muchísimas gracias. Gracias a los rabinos. Sí, Esther Juárez dice gracias a los maestros, a los rabinos que dedican su tiempo para responder preguntas, para preparar las clases, de manera que así seamos incipientes en este momento, estamos los que somos. Y somos una generación que va a dar paso a una generación más grande de noágidas y mucho mejor preparadas que nosotros, porque ya no van a cometer los errores que nosotros cometimos, y nos disculparán, pero estamos aprendiendo al mismo tiempo que estamos desarrollando. De manera que queremos dejar preparado el camino para que la generación que nos sigue puedan profundizar muchísimo más. Y si nosotros nos quedamos en esa piscina de la Torá con el agua a la panza porque nos daba miedo meternos en la parte profunda, esperamos que la próxima generación sí logre disfrutar 100% de esa piscina. Hacemos con corazón, con sinceridad lo que estamos haciendo, y creo que eso es grato para Hashem también. Muchísimas gracias, Nehemías y Simón, y a la gente que estuvo aquí en la comunicación, en la plataforma y a través de redes sociales. Sigan sin más que decir, nuevamente agradecidos por la invitación. Son dos personas maravillosas, son personas muy serias y tienen un trabajo constante en las redes sociales y en la difusión de lo que es el concepto del noágida, la vida del noágida y cómo es de gran y de suma importancia para nuestras vidas. Así que Meir, Shimon, nada más que agradecerles. Sigan a ambos en sus redes sociales, que las estaremos compartiendo. Para Meir, Radio Arca Internacional, Pensamiento Noágida. Para Shimon pueden ver también noágidas.tv. Así que puedan visualizarlo, y cualquier cosa también pueden contar con ellos. Así que bueno, sin más que decir, muy agradecidos. Y a los demás, gracias por habernos acompañado, y Dios mediante nos veremos en una próxima emisión. Así que saludos y que tengan una bonita tarde-noche.